En el ejemplo anterior que hemos visto el movimiento de una carga en un campo magnético, hemos visto que había una magnitud que se conservaba. Bien, ahora vamos a hablar de magnitudes que se conservan. No vamos a hacer completo el tema integrales de movimiento que implica el teorema de Noether, que es algo que van a estudiar en su próximo ciclo, pero sí vamos a ver en todo caso algunas de estas magnitudes conservadas, al menos las más importantes. El primero es el siguiente. Vamos a poner aquí conservación del momento generalizado. En este caso, nosotros ya hemos hablado antes, definimos el momento generalizado de la siguiente manera. Voy a ponerle así: P sub K va a ser la derivada del lagrangiano con respecto a la coordenada a la velocidad sub K. Entonces, ¿por qué es que recibe esto el nombre de momento generalizado? Veamos en coordenadas cartesianas. Entonces, en coordenadas cartesianas nosotros tenemos que, por ejemplo, el Px es igual a la derivada del lagrangiano con respecto a x punto. Esto va a ser igual a la derivada con respecto a x punto de mb al cuadrado sobre 2, y esto es igual a mx punto, que no es otra cosa que la componente x de la cantidad de movimiento o del momento lineal. Entonces, por eso es que recibe el nombre de momento generalizado. Luego, si el lagrangiano no depende de la coordenada generalizada, es decir, no depende de Q sub K, entonces eso significa que la derivada parcial del lagrangiano con respecto a Q sub K es igual a 0, y vamos a obtener en consecuencia lo siguiente: que la derivada con respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto a Q punto, aquí para que tenga la ecuación de Lagrange es menos la derivada de L con respecto a Q, pero estamos diciendo que esto es igual a 0, por lo tanto no pertenece, y esto no es otra cosa que la derivada con respecto al tiempo de este momento generalizado, y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué significa? Que el momento generalizado es constante. Esto entonces, si nosotros tenemos que el lagrangiano no depende de la coordenada generalizada, el momento generalizado se conserva, y ya hemos hablado antes que en este caso Q sub K se dice que es una coordenada cíclica. Entonces, si tenemos coordenadas cíclicas, el momento generalizado se conserva. A manera de un ejemplo bastante sencillo, bueno, el caso anterior es un ejemplo en el cual se conserva este momento generalizado, pero vamos a ver un par de ejemplos bastante sencillos asociados con lo que acabamos de resolver. Entonces vamos a decir lo siguiente: sea
que en coordenadas cartesianas nuestra energía potencial depende solamente de Y y de Z. Es decir, que nosotros estamos diciendo que la derivada de L con respecto a X es igual a 0. En este caso, nosotros tenemos que el momento generalizado con respecto a X, que es la derivada de L con respecto a X, es igual a m por la velocidad X y es igual a una constante. Se conserva entonces la cantidad de movimiento en la dirección X, solamente en esa dirección. Ahora veamos lo siguiente. Sea que en coordenadas esféricas no, cilíndricas, U, nuestra energía potencial, depende solamente de ρ y de z, no depende de la coordenada angular. Es decir, tenemos nosotros que la derivada del lagrangiano, en este caso con respecto al ángulo, es igual a 0. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? P de phi es igual a la derivada de L con respecto a phi punto, es igual a la derivada con respecto a phi punto de, aquí vamos a ponerlo así, m medios, que multiplica a ρ punto al cuadrado más ρ punto phi al cuadrado más z punto al cuadrado, y esto es igual a m ρ al cuadrado phi punto, y esto va a ser igual a una constante. Entonces, aquí nosotros tenemos que se conserva el momento de la cantidad de movimiento, también llamada momento angular en este caso, a lo largo del eje Z. Significa que el momento de la cantidad de movimiento es otro tipo de momento generalizado. ¿Esto, jóvenes, está claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Continuemos entonces con este tema. Con esto tenemos ya una magnitud conservada, una integral de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento y el momento de la cantidad de movimiento en el formalismo de Lagrange son el mismo tipo de cantidad conservada. ¿Está claro? Ambas son cantidades, momentos generalizados que se conservan. Veamos el otro, la conservación de la energía generalizada. En este caso, jóvenes, nosotros vamos a partir de lo mismo. Es decir, tenemos el L, que es igual a T menos U, y tenemos la ecuación de Lagrange, que es la derivada con respecto al tiempo de la derivada de L con respecto a Q punto K, menos la derivada de L con respecto a Q sub K igual a 0. Vamos a considerar de que estamos en un campo potencial. ¿Está claro? Estamos en un campo potencial. Entonces, aquí nosotros hacemos lo siguiente. En primer lugar,
vamos a decir, en general, L es una función que depende de el tiempo, las coordenadas generalizadas y las velocidades generalizadas. Por lo tanto, si nosotros tomamos su derivada total, la derivada total de L con respecto al tiempo, esto va a ser igual a lo siguiente. Tengo la derivada de L con respecto al tiempo, la derivada parcial, más la sumatoria desde k igual a 1 hasta 3 veces n, la derivada de L con respecto a la coordenada generalizada por la derivada de la coordenada generalizada con respecto al tiempo, más la sumatoria k igual a 1 hasta 3 veces n, derivada de L con respecto a la velocidad generalizada por la derivada de la velocidad generalizada con respecto al tiempo. Esta es la derivada total de el lagrangiano con respecto al tiempo. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros vamos a usar esto. Esto que está aquí lo vamos a reemplazar acá. Y en consecuencia vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser igual a la derivada de L con respecto al tiempo, más, voy a agrupar la sumatoria k igual a 1 hasta 3 veces n, y aquí voy a tener este q punto sub k, y esto lo voy a reemplazar por esto, la derivada con respecto a t, al tiempo, de la derivada de L con respecto a q punto sub k, más esta sumatoria que es la derivada de L con respecto a q punto sub k, q dos puntos. Muy bien. Ahora, nosotros esto lo voy a reescribir de la siguiente forma. Esto se mantiene igual, derivada de L con respecto a t, más la sumatoria k igual a 1, 3n, y esto que está acá lo puedo considerar como que es una derivada total. ¿Está bien? Es la derivada total con respecto a t de q punto sub k multiplicado por la derivada de L con respecto a q punto sub k. Fíjense bien, tengo q punto por la derivada de esto, más derivada de esto, más esto por la derivada de q punto. Entonces esto es lo mismo. De aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Como aquí tengo derivada total y aquí tengo derivada total, esto va a pasar a este lado, esto al otro lado, y obtenemos de donde la derivada con respecto al tiempo de esta sumatoria k igual a 1 hasta 3 veces n de q punto sub k derivada de L con respecto a q punto sub k menos L, es esto menos esto, es igual a menos esto, igual a menos la derivada de L con respecto a t. Entonces, en esta expresión nosotros vamos a tener lo siguiente. De aquí si el sistema es conservativo, ¿qué significa que sea conservativo? Significa que la derivada de u con respecto a t es igual a 0, o, un caso más general, si la derivada del lagrangiano con respecto a t es igual a 0,
entonces esta expresión es igual a 0 y tenemos que H igual a la sumatoria K igual a 1 hasta 3 veces N Q punto sub K derivada de L con respecto a Q punto sub K menos L, esto es igual a una constante. Es decir, esta magnitud se conserva y esta magnitud es a la cual nosotros denominamos energía generalizada. Entonces, tenemos que H igual a la sumatoria K igual a 1 hasta 3 veces N, Q punto sub K, derivada del lagrangiano con respecto a Q punto sub K menos L, esto es la energía generalizada. ¿Quedó entendido, jóvenes? Entonces, si el sistema es conservativo o lagrangiano no depende en forma explícita del tiempo, la energía generalizada se conserva. ¿Por qué recibe el nombre de energía generalizada? Porque en coordenadas cartesianas nosotros vamos a tener de que eso corresponde justamente a la energía, es decir, L es igual a la sumatoria K igual a 1 hasta N aquí tenemos M sub K sobre 2 X punto sub K al cuadrado más Y punto sub K al cuadrado más Z punto sub K al cuadrado menos U que depende de X, aquí X sub K hasta el Z sub N, en todo caso voy a poner, depende solamente de las coordenadas X1 hasta el X sub N, esto es igual a T menos U. Y entonces aquí vamos a tener de que la H es igual a la sumatoria K igual a 1 hasta N M sub K sobre 2. Y aquí vamos a tener, cuando yo derivo esto, se va este 2. Y cuando le resto, de nuevo obtengo esto. Entonces tengo X sub K punto al cuadrado más Y sub K punto al cuadrado más Z sub K punto al cuadrado. Esto, como se está restando, va a aparecer con signo más. En la derivada desaparece U de X1 hasta Z sub N. Y esto es igual a T más U, que es nuestra energía cinética o nuestra energía total. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. En el caso general, esto no siempre se cumple. En el caso general, nosotros tenemos que E es igual a T más U y H va a ser igual a E menos T1 menos 2T0 más una constante. Acuérdense que este T1 es aquella parte de la energía cinética que depende solamente de la velocidad y esta que no depende de la velocidad. Aquí tenemos la energía cinética que depende de la velocidad al cuadrado también. Entonces, en general, no coincide con la energía mecánica, ¿está claro? Esta es la energía mecánica. Entonces, en general, no coincide con la energía mecánica. Coincide con la energía mecánica solamente si es que T1 y T0 son iguales a 0. Jóvenes, ¿esto está claro? Entonces, de esta forma hemos visto estas
principales energías o en todo caso leyes de conservación.